Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Gusto saludarte. La guía que tenemos acá, buenas tardes a los que están presentes. La guía que tenemos acá, o pequeño esquema de clases en el cual vamos a ver hoy, obviamente se los envío al culminar la clase. Y en el día de hoy vamos a comenzar ya con lo que es la unidad número 4, el proceso judicial. Y en el día de hoy vamos a ver los primeros 4 temas. Pues el tema 1 es muy sencillo, ya vendría siendo el último tema estructural o como quien dice, introductorio a la materia para ya comenzar propiamente con el tema del derecho procesal del trabajo. Es decir, ya comenzar a la acción de cómo se tramitan los juicios laborales en nuestro país. Vamos a dar un minuto para dar acceso a los demás compañeros que deseen o estén intentando conectarse a la clase. Pues bien, comencemos para que nos alcance el tiempo. Como bien se los acabo de indicar, preparamos un pequeño esquema en PDF que todavía yo denomino borrador de esta clase correspondiente a la semana 4 y comenzamos ya con lo que es la unidad 4, el proceso judicial. El tema 1 habla de la organización de los tribunales de primera instancia, los tribunales de sustanciación, mediación, ejecución y juicio, y los tribunales superiores del trabajo, así como la organización, mejor dicho, la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia, que conoce del recurso extraordinario de casación como del recurso de control de la legalidad. Inmediatamente que veamos este pequeño esquema con una introducción acerca de lo que debemos entender por jurisdicción, comenzaremos a pasearnos y ya en materia, en el derecho procesal en acción, el derecho procesal del trabajo venezolano en acción, para comenzar entonces con la demanda. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener
la demanda laboral de acuerdo con el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Mucho estimaría que tengan en sus manos en este momento la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de manera de seguir mejor la clase y puedan entender aún mejor lo que vamos a ver. Sin embargo, en la guía están un poco los artículos que vamos a ir tratando. Pero lo cierto es que a partir de hoy y la semana, hasta la semana entrante, por favor den lectura al artículo 123 cada vez que estén fatigados y se lo lean con todos sus numerados. Luego vamos a ver esas potestades saneadoras del juez, o donde el juez depura el procedimiento para admitir la demanda, o bien cuáles son los requisitos, no solo los requisitos de admisibilidad, sino el acto de admitir la demanda. ¿Cómo? Pues ese ejercicio de la potestad saneadora. Para terminar con el tema número 4, que es la notificación del demandado y observar sus modalidades. Modalidades, pues, que conocemos como la personal, la que está prevista dentro de la ley, por correo certificado. También tenemos la modalidad por notario público, incluso también la de correo electrónico. Bien, sin más, vamos a empezar a estudiar nuestra materia en el día de hoy, comenzando con un pequeño concepto de lo que debemos entender por jurisdicción. Me gusta mucho la denominación de la jurisdicción que da la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, cuando nos indica que debe entenderse por jurisdicción como esa función pública realizada por órganos competentes del Estado con formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por un acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica. ¿Mediante qué? Mediante decisiones, sentencias, que es la expresión por excelencia de la jurisdicción, sentencias que tienen la autoridad de cosa juzgada. Así tenemos, pues, esa definición que está prevista en la sentencia 373 del 15 de abril del año 2004, en el caso tratado por la Sala de Casación Social, el 15 de abril del 2004, que toma esa definición previamente realizada por la Sala Político-Administrativa. Ahora bien, tomando las lecturas de derecho jurisdiccional de un gran tratadista como Juan Montero Aroca, nos define pues que la jurisdicción es esa potestad dinamante de la soberanía del Estado, ejercida única y exclusivamente por los juzgados y tribunales integrados, conformados por jueces y magistrados que deben ser independientes, deben realizar el derecho en cada caso concreto, juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo decidido o lo juzgado. También, pues, Jaime Guas nos indica que mientras es función estatal de satisfacción de pretensiones, la administración es función del cumplimiento de los fines de interés general. Es decir, es el interés y ese monopolio del Estado en administrar lo que conocemos como la función jurisdiccional. Función jurisdiccional que se instrumenta mediante ¿qué? Mediante procesos o procedimientos. Y ya sabemos que desde la semana pasada venimos hablando
que de acuerdo al artículo 257 de la Constitución de nuestra República, se dice que el proceso es un instrumento para la realización de la justicia. Se dice que ahí hay una relación entre justicia y verdad. Cada una de las partes lleva su propuesta de verdad a los fines de que se le otorgue justicia. Y esa justicia la otorga de manera irrevocable, pues, la jurisdicción. Así pues, también vemos que de acuerdo al marco constitucional, hagamos un pequeño ejercicio. ¿De dónde emana esa potestad de la cual nos habla Montero Aroca, dinamante de administrar justicia y tal? Bueno, de acuerdo con el artículo 5 y 253 de nuestra Constitución, la potestad de administrar justicia es una manifestación de la soberanía popular, que cuando lo concatenamos con el artículo 253, esa potestad de administrar justicia emana ¿de quién? De todos los ciudadanos. Así pues, cuando lo llevamos a nuestro terreno, que es el derecho procesal del trabajo, ya comenzamos pues con el estudio de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en lo que se refiere a este tema de la jurisdicción. Entonces, acá yo siempre les he hablado que el legislador nos dice de jurisdicción civil, jurisdicción mercantil, jurisdicción laboral. La jurisdicción es una, pero muchas veces se utiliza el término de jurisdicción con un término polisémico para poder decir, pues, la potestad de administrar justicia laboral se ejerce a través de los tribunales del trabajo de acuerdo con las disposiciones establecidas en esta ley, con las disposiciones de esta ley. Ya bien nos dice el artículo 13 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que la jurisdicción laboral se ejerce por los tribunales del trabajo de conformidad con las disposiciones de esta ley. Los tribunales del trabajo creados de acuerdo a los artículos 14 y 13 en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo son, pues, en primera instancia, dos categorías de tribunales, pero sin embargo están en una misma instancia. Esto es, pues, que conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tenemos tribunales del trabajo que conocen en primera instancia, los tribunales superiores del trabajo que conocen en segunda instancia y, pues, excepcionalmente se agota la jurisdicción con el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social. Así tenemos, pues, cómo está prevista la jurisdicción de los tribunales del trabajo o la estructura organizativa de los tribunales para entonces observar cómo se organizan en cada circuito judicial de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la NOCTRA. Así pues, observen ustedes acá, jóvenes, que tenemos unos tribunales del trabajo organizados en cada circuito judicial en dos instancias. Es decir, tribunales del trabajo de primera instancia y tribunales superiores, los cuales conocerán en segunda instancia. ¿Por qué? Debido, pues, a la clasificación clásica de tribunales de primera instancia superiores, donde se garantiza la doble instancia de acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero veamos un poco entonces cómo están distribuidos esos tribunales de primera instancia, que es importantísimo acá que ustedes lo conozcan. Una primera instancia integrada por los tribunales de sustanciación
mediación y ejecución del trabajo. Y los tribunales de juicio. Entonces, como ustedes pueden ver acá en la llave, al lado derecho, yo coloqué, pues ahí en lila y en azul, pues los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo, y en azul los tribunales de juicio del trabajo. Son tribunales de la misma instancia, de la misma primera instancia, solo que cumplen competencias funcionales diferentes y ya vamos a ver. El juzgado de juicio no es el juzgado superior del tribunal de sustanciación, mediación y ejecución, ni este tribunal es superior al tribunal de juicio. Están en una misma instancia, en la primera instancia. Así pues, en segunda instancia, está integrado por los tribunales superiores del trabajo, cuya organización, composición y funcionamiento se rige por las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en leyes respectivas. Vamos a ver que pueden existir tribunales colegiados. Entonces, allí habría que buscar una ley supletoria para el tema de los tribunales colegiados. Pero todavía en Venezuela no existe el primer tribunal superior colegiado, es decir, que no sea unipersonal. Vamos a ver un poco más de eso en profundidad más adelante. Pero como bien les acabo de decir, estos tribunales de primera instancia tienen competencias funcionales diferentes. Vamos a hacer un repaso acerca de lo que es la competencia de los órganos jurisdiccionales. Recordemos que no debemos confundir lo que es jurisdicción y qué es competencia, porque son conceptos diferentes. Y la competencia no es más que la medida de la jurisdicción. Ahora, veamos un poco más. La competencia es el ámbito sobre el cual un órgano jurisdiccional ejerce su potestad de administrar justicia. Como bien se lo acabo de decir, muchas veces se dice que la competencia no es más que la medida de la jurisdicción. También se le puede entender o se lo podemos conocer como la delimitación particular de la potestad de administrar justicia. Ahora, fíjense, este término que bien les he ido indicando, polisémico de la jurisdicción laboral, está ejercida en dos tribunales de primera instancia con fases diferentes, con funciones y fases diferentes. Así pues, esta primera instancia está dividida en fases y funciones. Porque tenemos, por ejemplo, acá en Caracas, una fase de sustanciación que la ejerce un tribunal de sustanciación 1. La fase de mediación la puede ejercer un tribunal 2. Y tenemos también una fase de ejecución que vendría siendo, pues, conociéndola, el tribunal que medió, más no el que sustanció. Cuando hablo yo únicamente de sustanciar, es el que va a admitir la demanda y desplegar la actividad saneatoria, desplegar la actividad correctiva para dar acceso a la jurisdicción laboral de un nivel de demanda depurado que no se quede en el camino por aristas procesales. Los tribunales superiores y la sala de casación social, pues el Tribunal Superior conoce en un grado superior, por eso se dice el doble grado de jurisdicción, y como máxima potestad de esta jurisdicción laboral o cúspide de esta jurisdicción laboral de manera extraordinaria, tenemos pues a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, quien concentra esa máxima potestad de administrar justicia. También de que está la Sala Constitucional, que cuando sabemos que hay
situaciones constitucionales podrá incluso revisar sentencias no solo de los tribunales de instancia, o en este caso los tribunales superiores, como eventualmente también podrá revisar pues sentencias de las otras salas, como en este caso después las sentencias de la sala de casación social. Ahora bien, ¿cómo es este tema de la competencia por grados? Cuando yo hablé de segundo grado de jurisdicción, ¿quién conoce eso? Pues, esto lo conoce el juzgado superior, pero veamos un poco. Está referida a ¿qué? A la escala jerárquica del órgano jurisdiccional. Por esta razón es que existe jerárquicamente una división en tribunales de primer grado de jurisdicción en segundo grado, y por esa razón tenemos a los tribunales de primera instancia y a los juzgados superiores del trabajo. El Tribunal Supremo de Justicia, que conoce especialmente y muchas veces, como más adelante vamos a ver en este curso, conoce como tribunal en segundo grado de jurisdicción, porque hay procedimientos que el Tribunal Superior del Trabajo conoce en primera instancia. Acá les dejo un pasaje de la obra de un gran procesalista venezolano, el doctor Humberto Cuenca, en su obra de Derecho Procesal Civil, cuando hace mención a la figura de la competencia funcional, pues con una de las teorías más famosas a partir de Bach, que distinguió entre competencia funcional y competencia objetiva, diciendo pues que una era la función o la materia atribuida a cada tribunal. Este toma pues las enseñanzas de Queovenda cuando alude a la competencia por grados respecto a la organización y funciones de los tribunales y las funciones que son a cada uno encomendadas. Se los dejo a ustedes para su provecho y que lo deban leer, por supuesto, porque es materia de examen. Y veamos entonces este tema de la primera instancia cuando conversamos acerca de la competencia funcional, esas fases que le mencioné anteriormente. Bueno, siguiendo Queovenda, explica que por competencia funcional debe entenderse las diversas funciones. ¿Alguien tiene por allí el micrófono abierto? Le dije que dejen la bulla, que estoy en una clase y no tengo audífono. Ah, perdón. Bueno, hágale señas. Tenemos que, siguiendo a Queovenda, que explica la competencia funcional, que son esas diversas funciones que cumple un juez en un mismo proceso. Es de algún modo la coordinación de actuaciones de la voluntad de la ley. Así se atribuyen pues a jueces, órganos jurisdiccionales diversas funciones o competencias de conocimiento y grados para que vayan resolviendo providencias y dictando las sentencias definitivas según cada procedimiento inserto dentro del proceso. Ahora bien, si bien la función jurisdiccional es única, es unitaria, y se encomienda regularmente al proceso a dos o más órganos, puede existir que alguna función específica se distinga entre una u otra característica o órgano jurisdiccional, tal como sucede en la división que actualmente está en nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo con los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución y los tribunales de juicio. ¿Qué quiere decir esto? La Ley Orgánica Procesal del Trabajo reserva la sustanciación, mediación y ejecución a los jueces que denomina o nomina con los sustantivos antes mencionados. Es decir, el juez de sustanciación, mediación y ejecución sustancia el expediente, media,
concilia las posiciones de las partes, depura el proceso y ejecuta la sentencia. Pero cada una de estas funciones que les estoy indicando son en etapas diferentes del procedimiento. Y esto deben tenerlo bien claro. Entonces, esto quiere decir que cuando el legislador otorga estas competencias funcionales a cada uno de estos órganos de administración de justicia, se activa y forma parte de esa reserva legal. Es decir, esta asignación de competencias es excluyente y única de acuerdo a las formas y reglas previstas en la ley. Veamos un poco el tema de la competencia por el territorio. Y a tal efecto, sigamos la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 30, cuando formula la competencia por el territorio según las siguientes reglas. Y ojo con esto, porque es diferente a la competencia que ustedes vienen viendo en los tribunales de municipio, en los tribunales de primera instancia, civil y mercantil, en los tribunales del OMNA. Acá es diferente. Recuerden que tenemos un bien tutelado. El bien tutelado es el hecho social del trabajo. Y tenemos un derecho protectorio que busca proteger al trabajador, pues, en todos los sentidos, para lo que hablábamos desde la semana pasada, e incluso la semana antepasada, equilibrar esa desigualdad económica que existe entre patrono y trabajador. Así pues, el artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo nos habla que las demandas o solicitudes que se propongan ante los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo, competente por el territorio que corresponda, pues son los siguientes. Es decir, los tribunales competentes del lugar donde se prestó el servicio o donde se puso fin a la relación laboral o donde se celebró el contrato de trabajo o en el domicilio del demandado. Esto, y fíjense ustedes, resalto, a elección del demandante. Fíjense bien, a elección del demandante, lo que quiere decir que es el trabajador quien decide dónde demandar de estos, pues, domicilios o competencias territoriales. En ningún caso podrá establecerse o convenirse un domicilio que excluya a los señalados anteriormente. Es decir, si en el contrato de trabajo debe establecerse esto, puede elegirse entre estos, mas no podrá establecerse uno diferente. ¿Por qué? Porque ahí, si bien se otorga una flexibilidad, pues tampoco podrá ser derogado de manera total por las partes. Así pues tenemos el lugar donde se prestó el servicio, el lugar donde se celebró el contrato de trabajo, el lugar donde se puso fin a la relación de trabajo, el lugar del domicilio del demandado. El Tribunal Supremo de Justicia, en sala de casación social, pues conoce de manera concentrada del recurso extraordinario de casación como del recurso control de legalidad. Las competencias de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia están delimitadas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 1 de octubre del año 2010. Incluso lo dejo hasta los datos de la Gaceta Oficial número 39.522. Veamos un poco, volviendo a lo que es el tema de la estructura organizativa de los tribunales del trabajo, su estructura. Recuerden que dentro de las lecturas que enviamos están también colgadas el módulo 7, como igualmente las envió nuestra amiga Cristina al Drive, donde ustedes pueden acceder a ella. Tenemos la resolución famosísima 1475, que es la que establece
las oficinas comunes y el funcionamiento de los circuitos judiciales, porque ustedes no van a encontrar dentro de la ley cómo funciona el circuito judicial, alguacilazgo, coordinador del secretario, coordinador de alguaciles y todo ese tipo de cosas. Los tribunales del trabajo, organizados en cada circuito judicial en dos instancias, una primera instancia, sustanciación, mediación y ejecución, una segunda instancia y juicio, y una segunda instancia, tribunales superiores del trabajo. Los tribunales del trabajo que conocen en primera instancia serán unipersonales constituidos por un juez y un secretario, ambos profesionales del derecho, de acuerdo a lo que solicita nuestro legislador procesal laboral. Así es decir, los jueces de primera instancia conocerán de las fases del proceso laboral de conformidad con lo establecido en esta ley. Así pues, la fase de sustanciación, mediación y ejecución estará a cargo de un tribunal unipersonal que se denominará Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Y la fase propiamente de juzgamiento, es decir, la clásica fase de juzgamiento histórica de toda la jurisdicción, la conoce pues los tribunales de juicio y se llamarán tribunales de juicio del trabajo. Los jueces de primera instancia del trabajo ejercerán sus funciones como jueces de sustanciación o como jueces de juicio según sea el caso. Y los tribunales del trabajo pueden ser, como se los acabo de decir, colegiados o unipersonales. Si son colegiados, van a estar constituidos por 3 jueces, y si son unipersonales, pues un juez y un secretario, o una jueza, o un secretario o secretaria. Todos deben ser profesionales del derecho. Tenemos eso, pues, anexan las lecturas que le acabo de hacer mención de la resolución 1475 de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establecen las oficinas de apoyo jurisdiccional para trámites administrativos con microprocesos que articulan el funcionamiento de los circuitos judiciales creados con ocasión a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así culminamos todo este tema 1 estructural y veamos entonces el derecho procesal en acción, la realidad. ¿Qué ocurre? Usted va a demandar. El señor Andrés Pérez va a demandar pues a la empresa Tic Tac por el cobro de prestaciones sociales, asistido o representado por X demandante, abogado. ¿Qué es la demanda? Me gusta mucho la definición que da el doctor Ramón Escobar León, cuando dice que es ese acto de iniciación del proceso mediante el cual una persona afirma la voluntad concreta de la ley a su favor, es decir, que le asiste y se dirige al órgano jurisdiccional del Estado, en este caso el juez, para obtener la satisfacción o la aplicación de dicha voluntad. También es perfecta para este caso, y sobre todo porque uno de los padres de la captura, el doctor Omar Mora Díaz, Dios lo tenga su gloria, yo creo que el año pasado, antepasado, cuando nos dice que por medio de la demanda laboral solicitan los particulares tutela judicial efectiva de los órganos jurisdiccionales del Estado, de los derechos y garantías fundamentales establecidas en la Constitución y demás leyes del ordenamiento jurídico, así como de los contratos individuales o colectivos del trabajo. Eso es lo que se debe entender por la demanda. Pero ¿qué requisitos debe contener esta demanda laboral? Los requisitos están listados en el artículo 123, que hace poco les acabo de mencionar, que se lo lean un ratico todos los días, de aquí al jueves de la semana que viene. Pues, porque esos requisitos deben ser cuidados como unas exigencias procesales, que también tienen su base en ciertas
artículos de nuestra ley sustantiva. Es decir, que se complementan y hay que tener cuidado cuando vertemos, cuando vaciamos las pretensiones de nuestros mandantes en el nivel de demanda, porque son pretensiones, esa voluntad concreta de la ley, de carácter sustantivo que debe tener también su par procesal para solicitar al organismo del Estado, llámese juez, que se cumpla su voluntad concreta. Así pues, el artículo 123 dice, toda demanda que se intente ante los tribunales de sustanciación de primera instancia, de sustanciación, mediación y ejecución, se presentará por escrito y deberá contener los siguientes datos. Obvio, si usted va a presentar una demanda, ¿qué es lo primero que va a decir? Bueno, dirigirlo al juez, obvio. Luego, nombre, apellido, domicilio del demandante y del demandado. Si el demandante es una organización sindical, la demanda que se intente debe ser por la persona que intente, no, perdón, la persona que represente, quien ejerce la personalidad jurídica de esta organización sindical conforme a la ley y los estatutos sindicales. Es decir, la identificación de la parte actora, esa capacidad de postulación, que es la determinación del fuero. Esa persona debe demostrar tener interés jurídico actual para poder ir a los tribunales del trabajo. Si se demanda una persona jurídica, pues lo único que se debe decir acá en la demanda laboral son los datos de su denominación y domicilio, los relativos al nombre y apellido de cualquiera de los representantes legales y estatutarios. Es decir, la identificación de las partes y de sus representantes. Entonces, cuando hablamos acá, que esto tiene su par en la ley sustantiva, por supuesto que la tiene. Vemos el artículo 151 del decreto ley LOTTT, donde pues son responsables solidarios, accionistas y representantes legales de las personas jurídicas de los pasivos laborales. El objeto de la demanda, es decir, lo que se pide, lo que se reclama, esto es importantísimo. Es decir, si usted tiene una pretensión, debe decir qué es lo que pretende en esa demanda. No puede accionar al órgano jurisdiccional sin saber qué es lo que se pretende. Es lo que quiere. Eso es lo que nos pide el numeral tercero. Es decir, se trata de los conceptos reclamados, que sean con pretensiones también compatibles. Se debe determinar en la cosa u objeto en donde va a recaer la decisión. Obviamente, usted tiene que echar el cuento. Ya dice un aforismo jurídico que al juez se le dan los hechos para que él nos dé el derecho. Entonces, una narrativa de los hechos en los cuales se apoye la demanda, es decir, una narrativa de los hechos. La verdad del derecho sale de la verdad de los hechos. Ya nos dice pues el aforismo, veritas iuris es veritate. Así, pues, ¿usted dónde va a notificar a la demandada? Obviamente, ¿dónde lo van a notificar a usted? Obviamente, en la denominación o en la dirección procesal que usted tenga a bien incorporar. Y por esa razón, pues nos lo solicita el numeral 5 de este artículo, la dirección del demandante y del demandado a los efectos de la notificación que se refiere el artículo 126 de esta ley. Es decir, el domicilio procesal y las direcciones a los fines de informar a las partes de la práctica de las notificaciones. Entonces, cuando se trate de demandas concernientes a los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, es decir, infortunios laborales, además de los 5 numerales que acabamos de ver, se debe indicar detalladamente la naturaleza del accidente o enfermedad, es decir, el tipo de daño sufrido, del infortunio, el criterio clínico, el tratamiento médico o clínico que recibe o recibió, a mi modo de ver. Es decir,
este diagnóstico médico, un tratamiento correctivo, curativo, qué fue lo que ocurrió, dónde lo